Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Otro sábado más en Palabras Cristianas, dar en el blanco. Así que damos gracias por este privilegio que Dios nos está dando cada sábado de poder dar una palabra, una enseñanza, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra para meditar, una palabra para reflexionar. Así que le damos gracias por eso. Hoy voy a hablar sobre un versículo que en los devocionales que yo hago diario, donde saludo a mis hermanos y a mis amigos, me quedé pensando en ese versículo y estuve meditando sobre ese versículo y estuve viendo la palabra. Y bueno, Dios me dirigió para que pueda armar esta prédica, este devocional. Espero que sea de bendición, que sea para que podamos reflexionar, para que podamos meditar, para que la palabra nos pueda restaurar, nos pueda corregir, y nada, bueno, para eso voy a hacer una pequeña oración, voy a cantar una alabanza muy linda que también hay algo que tiene relacionado en esta palabra, ¿no? Yo esta palabra la llamé Jesús, palabra, soplo y agua. Así lo llamé este devocional. Así que bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias por este momento que tú nos das, Señor, de poder meditar en la palabra, que poder hablar de tu palabra, de que tu palabra sea de enseñanza, de edificación. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, hable a través de esta palabra, Señor, y que podamos entenderte cada día un poco más. Así que te doy gracias por eso. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de los que ven este devocional, esta prédica, bendícelo grandemente. Que el Espíritu Santo, Señor, traspase en la pantalla y que entre en cada hogar, en cada corazón, Señor, para que puedan, Señor, para que tú los puedas tocar, Señor, y puedan reflexionar y meditar en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Para que el Espíritu Santo toque esos corazones quebrantados, esos corazones angustiados, esos corazones afligidos, Señor, y puedas restaurarlos, Señor, y puedas sanarlos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por eso. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor, te decimos amén, amén y amén. Bueno, vamos a cantar esta alabanza que es muy linda, por lo menos a mí me gusta. Se llama, ya les digo, Solo quedas tú, se llama. Brisa se coló por mi ventana, tu favor como la lluvia derramada en tierra seca. Llegó tu amor y ahora solo quedas tú. Solo tú, más que suficiente. Todo lo que quiero tú lo llenas todo. No falta nada, no. Tú me haces vivir, tú, solo tú. ¿Qué sentido tiene ahora que te tengo? Mi existir, que no daría por estar siempre contigo y nunca salir, y solo busco conocerte más, mucho más
más que suficiente. Todo lo que quiero tú lo llenas todo, no falta nada, no. Tú me haces vivir, tú, solo tú. Pase la tormenta, agua en el desierto, fuego en el invierno, mi todo eres tú. Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta. Luz y esperanza, mi todo eres tú. Pasa la tormenta, agua en el desierto, fuego en el invierno, mi todo eres tú. Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta. Mi confianza reposa en ti. Más que suficiente, todo lo que quiero tú, lo llenas todo, no falta nada, no. Tú me haces vivir, tú. Hermosa alabanza, hermosa alabanza. Y como les decía, tiene, cuando dice pasa en la tormenta, agua en el desierto, fuego en el invierno, tiene algo de lo que habla un poco esta palabra. Y voy a hablar de un versículo del Salmo 147, versículo 18. Y en estos últimos salmos, el salmista escribe estos versos dedicando alabanzas a Dios. Y en este salmo, el 147, nos enseña por qué lo debemos alabar y resalta las bondades de Dios. Porque sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, porque es grande, de mucho poder y su entendimiento es infinito, porque exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, hace crecer la hierba en los montes, porque da paz y te da mejor alimento, porque envía su palabra a la tierra y corre velozmente su palabra. Y el versículo 18 dice esto: enviará su palabra y los derretirá. Soplaba su viento y fluirán las aguas. Y cuando leí este versículo, estas palabras del salmista, en ese versículo lo vi reflejado a Jesús. Porque fue Jesús que nos trajo la palabra de Dios. Y la palabra te quebranta, te derrite, te rompe. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios vino a llevarnos al arrepentimiento, vino a desnudar nuestros pecados, vino a quebrantar nuestra alma. Y es la palabra de Dios que nos hace libres. Apartados de su palabra, nada somos. En Juan 8, 31 y 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es a través de su palabra que vamos a permanecer, a ser libres,
a conocer la verdad. Y el Salmo 18 empieza: enviará su palabra. Y en la misma carta de Juan, en el capítulo, a ver, vamos a poner un poquito, en el capítulo 15, versículo 7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Y muchos piden, van a la iglesia a pedir, van a la iglesia a clamarle, en algunos casos hasta como que Dios se ve obligado en darles, ¿no? A que Dios los escuche, pero no quieren permanecer en Cristo. Su palabra no está en esas personas. No leen o leen poco la Biblia o no meditan en ella. En la carta de Santiago dice así, Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y si meditamos un poco en la palabra y vemos, en Hebreos 14:12 termina diciendo, por la palabra que es viva y eficaz, termina diciendo: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mentir, a Dios no se le escapa nada. Dios es omnisciente, omnipresente, Él ve y escucha todo. Por eso nos pide que no seamos solo oidores, sino que tomemos la palabra por obra, que seamos hacedores de la palabra. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedor de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El solo hecho de ir a la iglesia y escuchar palabra no quiere decir que Dios va a escuchar nuestras oraciones. No quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Porque somos tan solo oidores y no hacedores. Y Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, que permanezcamos en Él por la palabra. El mundo está caído, está en pecado. Lo podemos ver cada día a nuestro alrededor, todos los días. Hay caos, hay manifestaciones por todos lados. Y la tierra está hablando por los fenómenos naturales que vemos a través de los noticieros. Miren cómo la isla de Palma, ahí en las Canarias, hace cuánto que está el volcán en erupción y no para, y no para, y no para. Y puede, Dios no lo permita, pero puede que esa isla quede en parte inhabitable. Y Jesús nos habla por su palabra a los pecadores para que se arrepientan, para que nos arrepintamos los pecadores. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y Lucas 15, versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se alegra, se goza cuando hay un arrepentido que se vuelve a los pies de Cristo, que se vuelve hacedor de la palabra, que permanece en Jesús por la palabra, que no se aparta de la palabra. Jesús no quiere nuestro sacrificio, porque ya lo hizo Él en la cruz por nosotros, y la sangre del Cordero derramada limpió nuestros pecados. Él quiere de nosotros que tengamos arrepentimiento y aprendamos misericordia. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y para eso debemos nacer de nuevo en Cristo, que muera ese viejo hombre,
buscando a Dios todos los días, en oración, porque es a través de la oración que vamos a tener comunión con Dios. Es a través de la oración que vamos a tener ese contacto, ese sentir de Dios. Deuteronomio 4:29 dice: Mas, si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y a veces cuando leemos la palabra y meditamos, cuando acá dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, si vemos en la palabra, en el Nuevo Testamento, Jesús dice que el primer y gran mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios no quiere solo nuestro corazón. Cuando a veces vamos a la iglesia, somos nuevos y nos dicen: no, porque Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu corazón. Porque hay para mí, desde mi humilde opinión, hay una confusión con tener ese corazón de David, que David tenía un corazón que a Dios le agradaba. Entonces, Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Dios quiere todo de nosotros para que lo amemos a Él. Isaías 55 dice, 55:6: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Y cuando alguien nos viene a hablar de Jesús, o nosotros le vamos a hablar a alguien de Jesús, le estamos acercando a Dios. Entonces, dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Si nosotros como cristianos llevamos la palabra, le estamos dando a esa persona que está en desesperanza, que está con su alma perdida, le estamos dando esa posibilidad de que busque a Jehová, de que busque a Dios, de que lo llame mientras alguien le acerca la palabra, para que esa persona se acerque a Dios. Proverbios 11:27 dice: el que procura el bien buscará su favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Como cristianos debemos buscar a Dios porque en su palabra encontramos el bien, encontramos su favor. En su palabra hay sabiduría. Y Santiago en su carta dice que le pidamos a Dios sabiduría que tiene para darnos en abundancia, pero que la pidamos con fe. Con fe le tenemos que pedir sabiduría. Cuando estamos orando, le tenemos que decir: Señor, dame sabiduría y discernimiento para poder entenderte, para poder entender la palabra, para poder entender las circunstancias que estamos pasando. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es Jesús que nos trajo la palabra. Enviará palabra, decía, arrancaba el Salmo 18, enviará palabra. Y el verso 18 del Salmo 47 dice: soplarás su viento. En Juan 20, del versículo 19 al 22, podemos leer lo siguiente: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el versículo 22, hablando de lo que decía: y soplará su viento, el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y es a través de Jesús, de su soplo, que recibimos el Espíritu Santo.
Cuando somos bautizados y esa vieja vida muere, nacemos con Jesús resucitado y somos llenos del Espíritu Santo y nos pide que vivamos por su Espíritu. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Porque muchos van a las iglesias y ya creen que son cristianos o tienen el Espíritu Santo, pero hacen la vida que venían teniendo, hacen esa vida del viejo hombre. Y en Gálatas 6:8 podemos leer que dice lo siguiente: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, tenemos que esforzarnos para que esa viejo hombre muera y podamos vivir en el Espíritu y podamos fortalecernos en el Espíritu. Si no lo hacemos, sea el mentiroso. Por más que vayamos a la iglesia y tengamos la Biblia bajo el brazo, salimos de la iglesia porque muchos creen que Dios solo nos ve dentro del culto y fuera del culto no nos ve. Entonces salimos de ahí y hacemos lo que hacíamos antes, pero Dios nos sigue viendo. Entonces, si no vivimos, nos esforzamos nosotros a nacer de nuevo en Cristo. Y eso es un trabajo de todos los días, un trabajo que nos lleva todos los días, es un trabajo diario, es un trabajo que tenemos que estar en oración todos los días, tenemos que leer la palabra y meditar, tenemos que edificarnos entre hermanos, tenemos que escuchar prédicas, escuchar alabanzas, y eso nos va a llenar del Espíritu Santo y a no resbalar, a no volver a ese viejo hombre, a esa persona que éramos antes de conocer a Cristo. Y el verso 18 de ese Salmo 147 termina diciendo: fluirás las aguas. Y el Espíritu Santo está representado por el agua. Así dice Jesús en Juan 7, versículo 37 y versículo 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es el Espíritu Santo que empieza a correr. Cuando nosotros nos vamos llenando del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que empieza a correr como río de agua viva. Y mira lo que decía Zacarías en su carta, el sacerdote en su carta, en el capítulo 14, versículo 8. Ya él anunciaba lo que Jesús había de hacer. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Los discípulos que han recibido a Jesús, que han recibido el Espíritu Santo, iban a salir a predicar ese evangelio. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y los que creemos en Jesús y somos llenos del Espíritu Santo, esas aguas, ese Espíritu fluirá en nosotros y anunciaremos las buenas nuevas, la palabra de Dios, para que otros acepten y nazcan de nuevo y crean que Jesús murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Jesús es quien nos trajo la palabra de Dios. Y el versículo 18 del Salmo 147 dice: enviará su palabra para que nos arrepintamos, nos quebrantemos y los derretirá, dice, para que nuestra vieja vida muera, naciendo de nuevo y seamos llenos del Espíritu Santo. Soplará vida. Y que el Espíritu Santo corra desde nuestro interior como ríos de agua viva y fluirás aguas, dice.
es a través de Jesús, que nos trajo su palabra, que nos lleva al arrepentimiento, que nos va a quebrantar, que nos va a soplar vida a través de ser lleno del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo correrá como río de agua viva y nosotros podamos ser dignos de anunciar la buena nueva. Dice el versículo, hay un versículo 8, Romanos 8, versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que está dentro nuestro, ese río de agua viva que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. De nada sirve ir a la iglesia, ir a un culto, creernos o decir que somos creyentes, si el Espíritu Santo no da testimonio de eso. No sirve de nada. Por eso tenemos que esforzarnos, dice la palabra. Esforzarnos y ser valientes para poder nacer de nuevo en Cristo, para poder recibir esa palabra que Dios nos dio a través de la Escritura, para que esa palabra nos quebrante, nos lleve al arrepentimiento, porque siempre hay algo de que nos tenemos que arrepentir, siempre va a haber algo de que nos tenemos que arrepentir. Y es a través de su palabra, de leerla todos los días, de meditar todos los días, que nos va a llevar a ese arrepentimiento. Y es a través de ese arrepentimiento que Dios va a ver nuestro corazón y nos va a ir llenando del Espíritu Santo. Nos va a dar ese soplo de vida. Y así el Espíritu Santo va a correr como río de agua viva y podemos ser testimonio a través del Espíritu. Y podamos llevar fruto, que es lo que nos pide la enseñanza de la palabra. Si somos llenos del Espíritu Santo, llevaremos los frutos del Espíritu. La paz, el amor, la benignidad, la templanza, mansedumbre. Pero tenemos que meditar en la palabra, recibir la palabra, atesorar la palabra, para que la palabra trabaje en nuestra alma, trabaje en nuestro corazón, nos quebrante. Por eso me gustó mucho este salmo, que dice así: enviará su palabra y los derretirá, soplaba su viento y fluirán las aguas. Tenemos que buscar de Dios cada día, más allá de todas las cosas que nos pasen, más allá de los tropiezos que tengamos, más allá de las dificultades que tengamos. No tenemos que abandonar, tenemos que seguir avanzando, porque el Evangelio no es como empezamos, sino como terminamos. ¿Qué decía Pablo? He terminado la carrera, he guardado la fe, decía Pablo. Y para eso tenemos que fortalecernos cada día en la palabra. Tenemos que avanzar cada día. Porque es a través de su palabra que nos va a quebrantar, nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llenar del Espíritu Santo. Y fluirá como agua viva ese Espíritu. Voy a cerrar porque también viene un poco en alusión y dije que voy a cerrar todas las devocionales y las prédicas con
con esta cita de Spurgeon, que me parece que de Charles Spurgeon, que me parece que es muy oportuna para meditar también en lo que estamos haciendo en el Evangelio. Por eso la canción decía, paz en la tormenta, agua en el desierto, fuego en el invierno, y esa paz en medio de la tormenta la trae la palabra. El agua en el desierto lo trae la palabra. El fuego en el invierno lo trae la palabra. Y Spurgeon decía así: busca ese evangelio que rasga y rompe, y corta, y hace tajos, y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Es la palabra la que te quebranta, es la palabra la que te rompe, es la palabra la que corta, como dice Hebreos 4:12. La palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y Spurgeon decía, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Es el evangelio que te hace nacer de nuevo en Cristo, que te hace dejar esa vieja vida. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Tenemos que dejar que la palabra entre en nuestro corazón, entre en nuestra alma, nos quebrante, nos rompa, porque tenemos la seguridad que estamos en la mano del alfarero. Y el alfarero siempre rompe esa vasija que no le sale, la rompe y la vuelve a hacer. Y tenemos que dejar que nuestra alma esté en sus manos para que Él moldee esa alma, ese corazón, lo pula, lo limpie, lo restaure, lo sane. Como decía ahí en el Salmo 147, que dice, porque sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos meditar en la palabra, que podamos ser, que la palabra nos quebrante, que la palabra nos dé ese soplo del Espíritu, que la palabra pueda correr como río de agua viva en nuestro ser, para poder demostrar a la gente por qué somos cristianos, por qué caminamos con Cristo, porque nos hace nuevo cada día, porque nos restaura cada día, porque nos levanta cada día, a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Cristo siempre está ahí, Cristo siempre nos va a acompañar. Así que espero que la palabra sea de bendición, que la palabra, que puedan meditar sobre ese Salmo 147 y que puedan prestarle atención a ese Salmo 18 y buscar en el Nuevo Testamento eso, lo que el salmista decía en el Salmo 18, que es, yo por lo menos lo vi reflejado a Jesús en esas 4 o 5 palabras. Enviará su palabra y los derretirá, soplaba su viento y fluirán las aguas. Que sea de bendición la palabra. Los espero el sábado que viene en Palabras Cristianas Dar en el Blanco, sábados 18 horas. Nos vemos ahí. Que tengan un buen fin de semana largo, que disfruten, que tengan una buena semana
de trabajo, y los que están con falta de trabajo, busquen la palabra de Dios. Aprovechen el tiempo para dedicarle a Dios. Y Dios va a abrir puertas. Y Dios va a abrir ese lugar que necesitan para poder tener el sustento diario. Que sea de bendición la palabra. Los espero, como dije antes, el sábado que viene, en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado, 18 horas. Nos vemos, que tengan un muy buen fin de semana. Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo. Bendiciones.